¿Alguna vez te hiciste la pregunta de por qué las agujas del reloj giran en sentido horario y no antihorario? ¿O qué pasaría si giraran en el otro sentido? La ilusión del tiempo nos hace verlo como algo lineal en el espacio. Entonces, separamos espacio de tiempo. Sin embargo, giramos en torno a un reloj circular, un tiempo el cual parece que no percibimos pero nos afecta en situaciones cotidianas de la vida. Mi nombre es Matías García. Esto es un estreno simultáneo en varios canales, vamos a decir, de CRA Producciones Audiovisuales, o de la mano de CRA Producciones Audiovisuales. Tenemos este estreno exclusivo, donde vamos a hablar y a ilustrar un montón de cosas que parecen totalmente separadas entre sí, pero que en realidad constituyen un conjunto sólido e invisible. Podríamos decir algo así como la materia oscura, que abarca casi todo pero no lo vemos. Ahora, con respecto al tiempo, acabo de decir que percibimos el tiempo de manera lineal, pero a la vez tenemos una circularidad que no percibimos, pero nos afecta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos dos tiempos, uno lineal y otro circular. ¿Cómo es esto? Te estarás preguntando. Bueno, también dije que el espacio, o sea, que lo percibimos de manera lineal en el espacio. Entonces separamos el espacio del tiempo. Pero la realidad es que el espacio y el tiempo son algo que están unidos entre sí. Tanto así como el tiempo lineal y el circular. Pero esto no es todo. O esto es simplemente una apreciación mía, se podría decir, ¿no? Entonces, básicamente podríamos decir que esto es la dualidad. O sea, la separación de esto por un lado y esto por el otro. Una oscilación permanente entre ambos estados que se desplazan de manera lineal, o sea que tienen un sentido, una inercia, una dirección, un porqué, una causa. Pero en un sentido más literal, conforman un conjunto como el conjunto de células, ¿no? O sea, conforman un conjunto de, podríamos decir, a ver, para hablar palabras claras, de objetos que van en una dirección, pero todos giran en torno entre sí a un centro, podríamos decir, ¿no?
O sea que todo gira en torno a un sentido, a la vez que todo va en un sentido, pero cada objeto va en un sentido, en su sentido. O sea, va en un sentido diferente, pero va todo el sistema entre sí, en un sentido mayor, ¿no? Podríamos decir. Entonces, claro, acá vemos un mecanismo, ¿no? Vemos un mecanismo, vemos procesos, y lo vemos en torno a un observador. Es muy diferente cuando habitamos lo observado. Pero eso tampoco es todo. O sea, la separación o la ilusión de separatividad entre una cosa y otra crean la ilusión de la dualidad, necesaria en un punto para observar ese matiz oculto que no vemos, que en realidad, o sea, mejor dicho, para tomar perspectiva desde el otro punto de vista. Entonces, que básicamente adaptamos formas o personalidades, ¿no? Sí, personalidades que nos permiten desarrollarnos en una realidad, en un entorno aparentemente separado de nosotros, pero que nos afecta muy profundamente. Entonces nos damos cuenta de la capacidad individual, individual de cada cosa para ser por sí misma. Y también nos damos cuenta de la capacidad de servir a un conjunto de cosas que conforman un sistema armónico entre sí. Pero también nos damos cuenta o sea, de la ilusión de la ilusión de la separatividad. Y también nos damos cuenta de la unión, o sea, del uno y del todo. Nos dicen en un principio es un punto concentrado que de repente se expande tanto que en conciencia que ¡pam! Explota. Pero para explotar tuvo que implosionar, tuvo que absorber toda esa información. Por eso lo que hay más allá no nos tiene que importar. O sea, simplemente tenemos que entender el proceso. O sea, lo que hay más allá es el vacío. Lo que siempre hubo y lo que siempre hay en todas las cosas. En todo, vacío. Con el dinero compramos cosas llenas, por ejemplo, frascos llenos de cosas que vaciamos. Y ese frasco luego lo podemos volver a llenar. Tenemos que limpiarlo, purificarlo y llenarlo. Entonces se crea o sea, así se ha creado la sociedad también de consumo y de desecho. ¿Para qué limpiarlo si podemos descartarlo y crear algo nuevo? Claro, y acá está la palabra clave, crear.
nos damos cuenta también que podemos crear nuestra propia realidad. Y ahí está el paso más allá. De la unidad del ser a la separatividad, de la dualidad, o sea, del individuo, necesario para el desarrollo y el aprendizaje evolutivo de las especies, o sea, de las manifestaciones del ser. Pero luego tenemos la generación. Aquí entra en juego, o digamos, entra lo que sería la trilogía, la Trinidad, la palabra, un poco poderosa. La Trinidad no es solo la Santísima Trinidad, también existe bueno, no es exactamente la palabra diabólica, pero la satánica Trinidad o la maldita Trinidad, bueno, algo así. O sea, que sería lo contrario, supuestamente. O sea, fíjense que automáticamente la mente crea los opuestos. O sea, inclusive ya yendo un paso más allá, o sea, ya generando, o sea, de 1, 2, de 2, 3, o sea, que sería el 1. No conformamos la unidad con esa trilogía, sino que las volvemos a separar en opuestos. Por eso el 2 muere y el 1 queda, se desarrolla y crea o sea, se vuelve a unir al opuesto para crear un tercero, o sea, la dualidad. Por eso el 3, el 6 y el 9. O sea, 3 más 3, 6, opuestos de vuelta. O sea, son todas claves universales que cuando estamos en el proceso del despertar nos damos cuenta de que todos son herramientas y que el ego viene por la identificación con esas herramientas, con esas cosas. Ya sea nuestra propia personalidad, o sea, todo lo que conlleva a nuestro interior, nuestra psicología, nuestros humores, y tanto lo que conforma nuestro supuesto exterior, que es un reflejo de nuestro interior, lo que está afuera, solo que distorsionado por los sentidos y por la mente, pero en realidad creado por ellos. Entonces, bueno, el 4 podríamos pasar, o sea, ya pasamos, o sea, ya se crea la ilusión definitiva de la cárcel. O sea, lo- lo- o sea una cárcel de 4 paredes, o sea, con barrotes, una típica celda que en realidad es nuestra propia mente. O sea, que desde afuera, o sea, porque por eso los sentidos, o sea, porque los sentidos, o sea, porque por eso con los ojos observamos hacia afuera la ilusión, pero si cerramos los ojos, nos autoobservamos con el ojo interno, el tercer ojo, podremos ver esa realidad oculta, más allá de la ilusión. Pero bueno, igual el ruido de la mente nos sigue distorsionando la visión. Entonces, esta celda que se nos crea de 4 paredes exteriores que nos dicen qué es la realidad desde afuera.
o sea, con lo que es posible o imposible en nuestra situación actual, supuestamente, ¿no? Con lo que nosotros creemos, por lo que nosotros eh, percibimos de nosotros mismos, con la ilusión de nuestros sentidos, ¿no? Porque hasta que no nos autoobservamos, o sea, hasta que no nos observamos internamente qué somos realmente, más allá de los sentidos no podemos percibirlo, pero incluso así también quedamos atrapados porque por eso lo posible y lo imposible, o sea, rebotamos constantemente. Porque en nuestro interior está tan podrido, o sea, por eso todo lo que se refleja ahí afuera, claro, que creemos que debemos combatir hacia afuera. Y reencarnamos una tras otra y nunca pasamos de la primera fase, que es la fase del guerrero. No hasta que nos damos cuenta del guerrero de luz que somos realmente, ¿no? Que ahí es donde damos un pasito, ponemos un piecito en lo que es esa curva del despertar, ¿no? Cuando salimos del letargo de adormecimiento de esta sociedad, de este sistema, y el guerrero idiota se convierte en guerrero de luz, igual así queda ahí atrapado en la ilusión. O sea, seguimos en la dualidad. Solo hasta que nos centramos en el centro, la sincronicidad, o sea, la sincronicidad de hemisferios cerebrales, sería básicamente todo es un proceso interior y que está en nuestra mente, en nuestra, o sea, lo único verdadero es la conciencia. Entonces, el guerrero cuando, o sea, pero esto no es todo, o sea, darse cuenta es el primer paso, el reconocimiento. Ahora, después, a partir de ahí tenés que hacer, empezar a tomar acción verdadera en el combate verdadero que no es hacia afuera sino hacia adentro. Entonces, bueno, como todo combate, va a ser difícil, ¿no? Pero ese es el primer paso. Ahora, recién luego de nosotros sentir que tenemos suficientes victorias en ese combate verdadero, interior, que comenzamos en el momento en el que despertamos, en el que ponemos un pie en el camino del despertar, en el proceso del despertar, ya que yo creo que lo que estamos en este canal, por lo menos en Canalización Resonante Áurea, CRA, porque dije que esto es un estreno múltiple, porque también estamos estrenando en el canal Misterios de Velados CRA y en el canal El Arte de Solo Ser. O sea, triple estreno en simultáneo estamos haciendo. Entonces, por lo menos para los que estamos en canalización, o sea, los que estamos más despiertos, estamos en inclusive ya superando la etapa del guerrero. Y ya estamos sincronizando el exterior con el interior, que esto solo ocurrirá cuando, o sea, de manera verdadera, cuando, como decía, las batallas interiores nos digan que estamos preparados, o sea, que somos lo suficientemente puros de conciencia para dejar de combatir hacia afuera, o sea, siempre, por lo menos hasta que muramos en esta realidad, en este cuerpo, en este estado,
de una u otra manera, digamos, ¿no? O sea, que pasemos, que trascendamos realmente, eh, o sea, de una manera verdadera, es cuando alcanzamos un nivel de purificación del ser y de la personalidad tal que la conciencia nos permite, o sea, la conciencia limpia ya todo esos cuerpos, tanto físicos, astrales, o sea, mentales, o sea, todos los cuerpos, todos los vehículos, eh, incluso que es el transportador de la chispa divina en nuestro interior, eh, están lo suficientemente limpios para que la conciencia tome el mando, o sea, la divinidad en nosotros verdaderamente despierte y tome el mando, el control de nuestras vidas. Y que simplemente fluyamos con el universo y las casualidades. O sea, que nosotros causemos las casualidades. Eso, casualizar, o sea, jugar con el azar. Eh, las casualidades, o sea, es dualidad, o sea, es karma, o sea, tenemos que salir de ello, de la rueda de las reencarnaciones, o sea, de las causas y los efectos. Eh, no podemos salir de las leyes, obviamente, y de los principios, pero eh, es muy diferente cuando estamos limpios verdaderamente y no influenciados por el entorno, sistemas de creencias, eh, o sea, todo el hipotálamo ese enchufado de información, y verdaderamente nos vaciamos de esa información, de toda esa porquería, limpiamos el envase y dejamos a la sabiduría verdadera brillar, que surge verdaderamente de nuestro interior, y así después luego sí vamos a poder llenarnos de la información necesaria de afuera, o sea, más allá del ruido que va a pasar simplemente sin afectarnos, y vamos a captar simplemente las ondas de luz, podríamos decir, y fotones necesarios para eh, nuestro despertar, nuestra iluminación, nuestro florecimiento de la conciencia, nuestra expansión de la conciencia, nuestra trascendencia de lo humano. Entonces ya entramos en el campo alquímico, mental, en el campo de la magia, en el campo de, digamos, más oculto. Eh, hablamos de 2 tiempos, 3 tiempos y 4 tiempos hasta ahora. El tiempo lineal, el tiempo circular, el tiempo de las causas y efectos, que sería el tiempo astral, podríamos decir. Eh, o sea, eso que está más allá de la muerte, que está ahí en los sueños, que está más allá del subconsciente, o sea, todo, o sea, y o sea, la temporalidad, que sería el cuarto, no, que sería el quinto estado de la temporalidad. Porque yo diría que hay un cuarto tiempo, que es el ilusorio. Eh, porque si tenemos tiempo lineal, circular,
el tiempo astral, el tiempo ilusorio y la atemporalidad, podríamos entender el mecanismo más en profundidad y más allá también. O sea, todo desde desde una perspectiva humana. O sea, yo estoy en el proceso de purificación, el proceso del despertar. Estoy saliendo de ese guerrero violento que fui en otras vidas pasadas, que seguramente todos fuimos. Por eso estás acá escuchándome y yo estoy haciendo este video. Prácticamente los que vamos quedando en esta tierra es porque estamos sanando esos karmas, y cuando partamos, o sea, cuando nuestro supuesto cuerpo quede muerto, o sea, ese no es el tema es que nosotros, lo que somos verdaderamente, nuestro ser, nuestra conciencia, siga consciente en ese momento, de que el cascarón de esta realidad se endurece y muere, y se hace polvo nuevamente luego. Pero nosotros seguimos observando en el mismo estado, siempre. Nunca dejamos de ser. Y si dejamos ese cascarón en inconsciencia, o sea, en ignorancia, vamos a volver en ignorancia. Ahora, si lo dejamos en conciencia, vamos a seguir en conciencia. Ambos caminos son válidos, o sea, nosotros los dejamos ya anteriores en estados inconscientes, pero fíjense, qué loco. O sea, supuestamente empezamos de manera más inconsciente, entonces, si seguiríamos la línea de las encarnaciones, y fuimos evolucionando. O podríamos decir también que, pero vemos todo lo contrario, pareciera, en la sociedad de hoy en día, o en la mayoría de las personas, inclusive a lo largo de la historia. O sea, cuántos Cristos, Budas, y todas estas divinidades encarnadas vimos. O sea, estas conciencias despertar vimos. O sea, cuántas mariposas vemos. Vemos muchos cascarones, muchas capullos, muchas porquerías, inclusive muchos gusanos, o sea, no porquerías, o sea, inclusive semillas, o sea, la semilla misma es una cosa que parece inútil, pero dentro guarda toda la información del universo y del ser. Por eso cuando ese capullo se rompe se hace un gusano, el gusano empieza a caminar, empieza a rectar, pero se da cuenta que llega a la punta de la rama y está el vacío y cae. Hasta que se da cuenta que, o sea, porque en ningún momento tuvo alas, simplemente floreció, desarrolló la conciencia de volar y voló. Fíjense que una mariposa vive pocos días. ¿Por qué es todo esto? O sea, vemos una conciencia que hay ahí, totalmente ignorante, lo más básico, podríamos decir. Inclusive lo vemos en el mosquito. Todo empieza por un punto inerte. La larva. La larva está en el agua, pero está estática. Su esencia es la no acción, el no movimiento. Porque está absorbiendo toda la información. Por eso es tan frágil. Porque cualquiera viene, tira esa agua estancada y se murió. Pero no puede morir porque hay millones de mosquitos.
Entonces en un punto deja de ser larva, tal vez por esa necesidad de supervivencia, porque si no va a morir siempre si sigue siendo larva eternamente. Entonces, en un momento sale, camina un poco, se sacude el agua y ya rápidamente abrió las alas y voló. Pero esto es una conciencia diferente. O sea, va y busca sangre. O sea, pero fíjense, es otra conciencia ignorante. Podríamos decir, la mariposa, el bien y el mosquito del mal. O sea, Dios y el diablo, la luz y la sombra, el bien y la oscuridad y la luz. O sea, la dualidad. Incluso las alas mismas de la mariposa son dos. Es un efecto dual que crea un toroide, o sea, que se unifica en un solo impulso que le permite crear una antigravedad y flotar y volar y desplazarse. Pero ahora, nosotros como humanos, exactamente lo mismo. Eh, o sea, exactamente lo mismo. O sea, en estos momentos somos, podríamos decir, gusanos, que reptamos por la tierra. Inclusive nos transformamos en cápsula, en capullos rápidamente. O sea, no sé bien, no tengo bien el nombre ahora de cómo se llama el capullo ese donde está. Eh, y esto es lo que quería decir con el tema de las reencarnaciones y el karma y las causas y los efectos. O sea, fíjense que no podemos romperlos ni salir de ellos, pero sí podemos tomar conciencia y dejar de ser afectados por ese aleteo lejano de la mariposa que crea una causa pequeña con un efecto enorme en nuestra realidad. Porque, o sea, con esto, con la tecnología, por ejemplo, lo vemos. Por eso hablaba del cuarto estado, del cuarto tiempo, el tiempo ilusorio, que sería el tiempo de la Matrix. O sea, la IA, la inteligencia artificial. Eh, tenemos el tercer tiempo, que sería la 3D, que es esto que estamos percibiendo ahora, supuestamente, que estamos percibiendo ahora, pero fíjense que el cuarto tiempo ese ilusorio de la inteligencia artificial y todo este algoritmo y todo este tema algoritmo, bueno, no quiero nombrar estas cosas raras, a ver que no me bloqueen, ¿no? Porque venimos viendo hasta ahora, creo, vamos a ver. O sea, todo es el sistema que nosotros mismos estamos cargando con esa información basura, como acuérdense, por eso tenemos que vaciar. Yo ahora tuve que vaciar mi celular de toda la basura, gigas y gigas de basura, o sea, de carpetas vacías, que en conjunto crean gigas y gigas de basura que no nos permiten almacenar cosas importantes como esto que te estoy transmitiendo. Entonces después vienen los bloqueos, vienen las cosas que creemos que vienen de afuera cuando en realidad lo estamos generando nosotros mismos, bloqueándonos internamente. A ver si soy claro. O sea, dejémonos de arquetipos mentales y cosas, y formatismos. Simplemente limpiate los oídos y fluí con la información que te estoy, o con lo que te estoy contando. Y después aplicalo. O sea, aplicalo. Y no te quedes con lo que yo te digo, porque yo estoy en el mismo, en un proceso.
más avanzado o menos que vos, no importa. En fin, la idea es darnos cuenta, recordemos, de reconocimiento y respetarnos, pero avanzar. O sea, no te quedes, avanzar. Ahora, por eso, con este cuarto tiempo, o sea, hasta ahora estamos hablando de los tiempos y el espacio, decíamos, ¿no? O sea, porque en realidad hay una separación o va todo unido. El tiempo lineal que creemos que es real, en realidad vemos que, porque constantemente giramos en torno a un problema, a una situación. O sea, nuestro ego cree que tiene un problema acá, un problema en esta área, un problema en esta otra área, allá en el trabajo, en la familia, en el club, o sea, en el barrio, acá o allá. O sea, adoptamos esas personalidades diferentes en distintas situaciones de nuestra vida. Entonces, eh, entonces como decía, nos vamos desplazando en el tiempo creyendo que el peso de esas eh, personalidades nos envejece, creemos eso, y que el tiempo pasa y que lo que fue ayer ya pasó y lo que vendrá es lo importante y este momento nunca se repite y que no y que se y que no y que hay que vivir el momento y derrochar todo, o sea, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Por eso empecé este video diciéndote las agujas del reloj. ¿Por qué giran en torno a horario? ¿Y qué pasaría si giran en antihorario? O sea, ¿qué pasaría si por un momento dejamos de mirar ese tiempo que creemos que viene de atrás hacia, o sea, que pasa y que en realidad no nos damos cuenta que el sol y todo ese sistema que te hablaba, o sea, todos esos objetos que van en una dirección pero en realidad giran en torno a un punto siempre, o sea, que lo que pasa ahora se repite mañana y lo que pasó ayer se repite, o sea, todo se repite y vida tras vida es lo mismo, o sea, es al pedo ir a vidas pasadas, para saber, porque, o sea, para darte cuenta que siempre tuviste el mismo problema. O sea, lo que tenés que detectar es cuál es ese problema que tenés, que en nuestro caso es ser humano, básicamente, porque hemos olvidado nuestra divinidad creadora. Pero eso lo creamos nosotros a propósito, esa prueba, para fortalecernos y evolucionar. Y ser ese avatar que marca un punto en la historia, que rompe la circularidad y la linealidad, que trasciende inclusive todos los estados y entra en la temporalidad, en el no tiempo, o en el tiempo total, en realidad. O sea, ese problema, o sea, lo que todos los días se nos repite, como una película de terror, como una pesadilla, sería el tiempo circular. Entonces, el tercer tiempo, o sea, por ahí estoy haciendo algo extraño acá. Porque el primer tiempo, yo diría que, o sea, estoy sacando porque, ¿por qué?
Porque nosotros creemos que, o sea, por un lado, la religión, uno de esos paradigmas imperantes que hablaba en el cuarto tiempo, o sea, de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? O sea, los cuatro poderes, o sea, lo posible, lo imposible, como decía que rebotábamos, lo contingente y lo necesario. O sea, lo contingente es lo que a veces pasa o a veces no, y yo no lo puedo, y no depende de mí, o sea, yo no lo puedo hacer nada, o sea, que eso creemos, ¿no? Que es contingente, que sea que pasa o no pasa y bueno, es así. Pero no, o sea, y después está lo necesario, que sería, o sea, todo esto es lo que nos hace obstáculo cuando queremos crecer, ¿no? Eh, y lo necesario. O sea, y yo necesito plata para comprarme una casa. Bueno, ahí está el error. Tal vez si sacás, si no crees que, o sea, si sacás del centro de creencias de que necesitas plata para tener una casa, tal vez puedas tener la casa. Y esa plata va a llegar, si es lo que necesitas realmente, eh, va a llegar, sin esfuerzo. Pero vos, en realidad, eh, al tener un enfoque en tu visión, una creencia clara de lo que querés lograr, lo terminás generando. Y el universo te tira todas las posibilidades para que lo logres. Constantemente nos están tirando. O sea, la trampa está en la mente y sería creer que, o sea, cuando salimos de todo el letargo, todo, o sea, como decía, ya estamos avanzados, los que estamos acá, y si llegaste hasta esta parte del video, supongo yo, para ya estar fuera de esta Matrix, entre comillas, que seguimos estando acá porque seguimos jugando el juego, pero de manera más consciente cada vez. Y poquito a poquito, desde el centro mismo, estamos trascendiéndolo y transformándolo. Entonces, como te decía, los que estamos acá ya estamos a un nivel tan consciente que estamos más allá. Entonces ya no necesito, creo que, explicar ciertas cosas. Pero también sabemos que también debemos trascender más allá aún, que hay aún más allá. Pero estamos acá preparándonos para ese gran salto. Que ya yo creo que lo hemos dado, pero en realidad ese salto se da constantemente. O sea, no debemos dejar de dar el salto, si no nos estancaremos. Pero cada vez saltamos de una altura mayor, vamos alcanzando metas, pero siempre nos debemos desapegar del objetivo. O sea, yo no somos la meta, la misión. O sea, si logramos o no la meta es indiferente, no nos importa, no nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar es llegar a ella. Porque si no, nos llenamos de objetos, o sea, de cosas que no hemos concluido y nos frustramos. Y todo eso crea nuestra lápida. Entonces,
como decía, la trampa de la mente es los pensamientos, o sea, creer que todo es mente y sí, está bien, es así digo, pero todo es mente, el universo es mental y los pensamientos crean nuestra realidad, sí, pero y eso no es todo, porque si no nos quedamos atrapados en la maya, en la ilusión de los pensamientos. O sea, nos identificamos con los pensamientos y en realidad los pensamientos, o sea, por eso en Canalización Resonante Áurea, CRA, próximamente suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque voy a estrenar nuevo capítulo de la serie La energía taquiónica. Ahora nos toca el principio de, si no me equivoco, del ritmo. O bueno, vamos a hablar sobre el principio del ritmo. A ver, de batería. Bueno. O sea, básicamente en esta serie, hablamos del séptimo Kybalión. Estos son los 8 Kybaliones o los 8 principios universales, que son el amor, la vida, la verdad, la inteligencia, el espíritu, la unidad, el principio mismo, el principio propiamente